Hola chicos, buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Les deseo un buen inicio de semana. Por favor, deseo que me confirmen si se escucha bien el audio para empezar con la explicación del tema. Hola, Sí, hola. profesora, sí se escucha. Sí, Gracias. profesora. Buenas tardes. Muy amable, muchas gracias. Bien, mis estimados alumnos, vamos a empezar entonces. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Adriana, Milagros, ¿quién más está por ahí? Viviana, Araceli, cuánto gusto saludarlos. Yoriana, a ver quién más, quién más. Uy, qué bonitos nombres hay aquí. A ver, Alejandro, hola, Cristel, André. Uy, qué chicos tan educados. Bonita tarde para todos. Hola, Samir, Rubí, Franklin, y voy a mencionar a todos. Israel, Shirel, ¿sí? No sé si se pronuncia así. Buenas tardes con todos. Hola Mario, Fabiola, ¿qué tal? Lucía, ¿cómo están? ¿Han repasado la semana número 1? Nicole, ¿cómo estás? Habíamos estudiado acerca de la comunicación, ¿verdad? Y habíamos visto datos muy importantes, cómo es la clasificación de la comunicación. Habíamos visto los elementos de la comunicación, cómo es que estos se interrelacionan con las funciones del lenguaje. También llegamos a revisar en el capítulo 2 lo relacionado a las lenguas, ¿no? Espero que vayan repasando, por favor. Hemos hablado de lenguas amerindias, lenguas no amerindias. También hemos visto lo concerniente a el origen del castellano, ¿no? La lengua madre que es el latín, el castellano es una lengua emparentada con el francés, el portugués, el catalán, italiano, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué son emparentadas? Porque proceden de un solo tronco. Ese es el latín vulgar. Bien, el tema fue bastante recargado y en esta oportunidad también algo similar, ¿no? Porque son dos capítulos que vamos a estudiar en esta tarde, pero va a ser fácil si prestas mucha atención. Vamos a hablar de la fonología. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que la fonología es una disciplina que le ayuda a la lingüística a estudiar una de las partes de la gramática. Es que todas las lenguas cuentan con una gramática. Esa gramática tiene varios componentes. Viene a ser el componente fonológico, morfológico, semántico, sintáctico. Estos componentes son estudiados por la lingüística, pero de manera más específica hay una disciplina, por ejemplo, para estudiar a los morfemas, interviene la morfología, para estudiar a los fonemas, la fonología. Para estudiar el componente semántico viene la disciplina llamada semántica y para estudiar la sintaxis viene, en este caso, o el componente sintáctico va a ser estudiado por la sintaxis. Estos 4 componentes los vamos a ir desarrollando en cada sesión de clase. Hasta el último día vamos a revisar lo concerniente a la sintaxis, por ejemplo. Todas las lenguas, sea que cuenten con escritura o no, presentan una gramática. Esa gramática está en la mente-cerebro del hablante. Es una gramática abstracta, es un conjunto de reglas. Gracias a esas reglas, yo puedo elaborar un mensaje en este momento, enviar a ustedes ese mensaje, pero también es posible que ustedes codifiquen, decodifiquen, ya que en este caso tanto ustedes como yo somos hablantes del castellano y podemos por lo tanto entendernos, ¿no? Yo codifico y ustedes descodifican. Y luego a la inversa, ustedes codificarán cuando yo les pregunte algo y me van a enviar a mí su respuesta y yo tengo que descodificar esa información. Ahora bien, si la fonología interviene en el estudio de la fonología, pues veamos un poco más de la fonología. La fonología
y la fonética están interrelacionados. ¿Cómo así? ¿A qué se debe? Bueno, la fonología va a estudiar los sonidos relacionados, vinculados con la lengua, es decir, los sonidos abstractos, los sonidos mentales, mientras que la fonética estudiará los sonidos reales, es decir, los sonidos físicos, esos sonidos articulados que están vinculados con el habla. Entonces la lengua y el habla se relacionan, así como la fonología y la fonética. La fonología se encarga de estudiar los sonidos abstractos, a lo que llamamos fonemas, y la fonética estudia los sonidos concretos, los sonidos articulados, a lo que llamamos el fono, ¿no? Entonces, unidad de análisis de la fonología, eso es el fonema. Unidad de análisis de la fonética es el fono. Lo que ustedes en este momento están escuchando es un fono, es un sonido real, un sonido concreto. En mi mente cerebro tengo 24 sonidos del castellano, 19 que son consonantes y 5 que son vocales. Eso lo vamos a ir, bueno, yo lo estoy articulando y ustedes también van a articular en el momento que intervengan, ¿no? Así es la relación que existe entre fonética y fonología. Ahora, la fonología centra su atención en el estudio del fonema, en ese sonido mental, en ese sonido abstracto. Y la razón de ser, la función principal de un fonema es oponer, es diferenciar significados. Es ver, por ejemplo, en la palabra sopa y luego decimos sola, si cambiamos un sonido P por una L, el significado se hace distinto. Mala, mula, si cambiamos la A por una U, un sonido vocálico, la palabra tiene otro significado. Así podríamos, por ejemplo, cuando decimos mesa y lo oponemos, pesa, ¿no? La M, si lo cambiamos por un sonido P, el significado es distinto, lo que demuestra que estamos ante fonemas, porque los fonemas tienen función distintiva. Tina, una. Oponemos ahora una I a una U y a eso se le llama fonema. Fonema vocálico y aquí fonema consonántico. ¿Sí? Listo. El fonema se caracteriza por ser abstracto, está en la mente cerebro del hablante, es distintivo porque me permite oponer significados y es indivisible porque ya no hay posibilidad de seguir segmentando, es la unidad mínima. ¿Y cuántas clases de fonemas tiene el castellano? El castellano cuenta con dos grandes grupos, unos llamados fonemas segmentales y otros suprasegmentales. Quiero que me entiendan bien. Segmentales son las vocales y las consonantes. ¿Por qué son segmentales? Porque se van a presentar uno tras otro, en cadena, en sucesión. Misa, musa. Mi, primero produzco la M y ¿no? Misa, va un sonido tras otro sonido y otro sonido va en una secuencia, va en una sucesión, va uno tras de otro y se puede separar. Yo puedo separar la consonante de la vocal. Igual, ¿no? Toma y coma. Separo la consonante T de la vocal O, de la consonante M, de la vocal A. Puedo ir separándolos porque va a ir en sucesión, uno tras otro. Y por eso se llaman segmentales. Solamente son 24. 5 vocales y 19 consonantes.
Mientras que los segmentales, suprasegmentales, son los que van a ir al lado acompañando a las vocales y a las consonantes. ¿Por qué van a ir con ellos? No se pueden separar, tienen que aparecer simultáneamente acompañando a la vocal y a la consonante. Al mismo tiempo tiene que aparecer, ¿no? El acento es un fonema suprasegmental. El tono también. ¿Y en qué se diferencia? El acento va a generar un cambio. Voy a escribir aquí ya un ratito. El acento va a generar un cambio a nivel de palabra. Por ejemplo, si digo compro, hay un acento, una fuerza de voz en esta sílaba. Pero si digo compró, la mayor fuerza de voz ya se produce en la última, lo que claramente evidencia que se trata de la oposición, es decir, gracias al acento hemos podido diferenciar, ¿no? Podemos diferenciar las palabras, así como por ejemplo jugo, y podemos decir jugo, ¿no? A mí me gusta ahí, por ejemplo, hay una fuerza de voz, pero si digo mi equipo jugó bien, y ahí ya tenemos otra fuerza de voz. ¿Eh? Eso es el acento. El acento va a diferenciar palabras y el tono va a diferenciar oraciones. Lo vamos a ver más detalladamente en las siguientes presentaciones. No se preocupen. Por ahora lo que quiero que quede bien claro es, los fonemas del castellano van a ser segmentales y suprasegmentales. Un total de ¿cuántos? De 26, porque voy a tener 24 segmentales entre vocal y consonante y 2 suprasegmentales que son el acento y el tono. ¿Estamos? Esa es la clasificación de fonemas. Ahora, mi prioridad es que tú comprendas mejor cómo se articula estos fonemas. Esto que está en el plano mental, al momento de intervenir el aparato fonador, se va a hacer real, se va a hacer concreto. Así podemos tener, ahí está, el aparato fonador que interviene en la producción de las consonantes, de las vocales. Aquí podemos observar algunas partes de la cavidad, ¿no? Por ejemplo, podemos tener los labios, son fundamentales para producir sonidos bilabiales. Los dientes, importante para los sonidos dentales. Tenemos los alvéolos, tenemos la zona del paladar, donde se va a producir un sonido como cha, un sonido como ña, son sonidos palatales. Y luego tenemos la zona velar. En la zona velar se produce un sonido como K de casa, K de gato, ja de jarra, ja. La parte más relevante entonces de esto es cuando nos pidan identificar clases de consonantes según el punto. Esa es una palabra clave. Según el punto de articulación, es decir, dónde se produce el contacto, en qué zona, en qué parte. Esta es la lengua. ¿Están observando? Está formado por la parte más, a ver, movible es la lengua. Está formada por el ápice, tiene el dorso,
el postdorso y bueno, tiene el predorso, ¿no? Ese es el cuerpo, las partes de la lengua, que es la lengua es la que se va a desplazar por diferentes zonas de la cavidad bucal, ¿correcto? ¿Qué más podemos decir? Bueno, hay cavidades. La cavidad infraglótica es muy importante porque acá se almacena el aire, ¿no? El aire que está en los pulmones es lo que para nosotros es fundamental porque con el aire egresivo vamos a poder producir las consonantes, ¿no? Y las vocales. La cavidad glótica es importante porque ahí está la laringe. Ahí podemos encontrar las cuerdas vocales para diferenciar si un sonido es sordo o es sonoro. Y también tenemos la cavidad supraglótica, donde está la parte bucal y la parte nasal, ¿no? Bucal para los sonidos que son orales y nasal para los sonidos que son, como su nombre señala, nasales o también se llaman oronasales. Vamos a ver cada uno de esas consonantes. ¿Cuáles son? Fíjense por acá. Cuando te mencionen la palabra punto, tienes que acordarte de este gráfico. ¿Ves los labios, los dientes, superior, inferior, la lengua? Tenemos el alveolo. Un ratito. Bien, entonces el alveolo, porque si se produce el contacto en esta zona, pues fácilmente a la consonante le vamos a dar el nombre de alveolares. Por ejemplo, cuando el ápice de la lengua se conecta hasta los alvéolos y se produce un sonido como L, L de lana, la S de sapo, N de negación, etcétera. Hay más sonidos que son alveolares. Cuando son bilabiales, labio inferior se acerca al labio superior y ahí se produce un sonido P de papá, B de bebé, M de mamá. Así podemos, gracias a este gráfico, reconocer qué clase de consonante es según el punto de articulación. ¿Ok? Recordando esta imagen. Bueno, vamos a dar detalles de estos fonemas. Bilabiales vamos a tener 3, ¿no? P, B y M. El labio inferior se acerca al labio superior. Los dientes, ahí está el diente superior y el diente inferior. Cuando pronunciamos el sonido da, do o da, do, es la puntita de la lengua la que se aproxima a la parte interna de los dientes. Y ahí podemos tener entonces los sonidos D y T dentales. Cuando interviene labio y diente, por ejemplo, cuando decimos foco, ¿no? Farol. Esa F es la única, la labio dental. Ahora, también se puede producir un sonido cuando la lengua, la puntita de la lengua, esté entre los dientes, tanto superior como inferior. Entonces, a eso lo vamos a llamar interdentales. Va entre diente, ¿no? Eso, por ejemplo, los españoles lo pronuncian muy bien. Todas las palabras que tienen Z, por ejemplo, ¿no? Caza, caza, de cazar con Z. O de repente la palabra zapato, za, o la palabra zorro, zo, aparece con la interdental. Una L de luna, R de rosa, ¿no? O de repente C de sala, N de no, R de carro, acá le falta
una representación, no ha salido en el gráfico. Ahora vamos a ver cuál es lo que nos está faltando. A ver, para no olvidarlo, esta de acá. Cuando la R tiene así, esta forma, es imagen, por eso no lo puedo mover. La primera es cuando digo, por ejemplo, 0. Tienes 0,5. Debes estudiar más. 0. Él subió hacia el cerro, hacia la punta del cerro. Es la que llamamos vibrante múltiple. Este último es el que nos faltó. Una R con su cachito, ¿no? Nos faltó acá en la imagen, la que se conoce como alveolar. Y en palatales tenemos los sonidos ñ, de ñoño. Luego tenemos esta C, parecida a una C, con su cachito, cuando decimos chavo, choclo, chuño. Todas las palabras que tengan una che se representan fonológicamente así, con este símbolo. A ver, lo voy a tratar de extraer, ojalá se pueda. Sí se puede. ¿No? Todas las palabras que tengan una che. Entonces, fonológicamente, primero, a ver, voy a escribir la palabra cholo. Cholo, cholo, cholo. A ver, en fonemas sería así. Esa sería su representación. Cada vez que tenga una che, chancho, choclo, chusma, su representación va con este fonema. ¿Qué más tenemos? Este símbolo. A ver, vamos a escribirlo por acá. Todas las palabras que tengan la L. Llama, lluvia, llorar. A nivel de fonemas va a ser así. Ya está. ¿Qué más tenemos? Una Y de yo-yo. Todas las palabras que tengan una Y. Por ejemplo, una. Ahí está. Esa es su representación fonológica. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos las consonantes velares. A esa zona se va a acercar el postdorso de la lengua, porque esta es la parte casi cercana a la úvula. Ahí se produce, por ejemplo, la palabra gato, guerra, y este es el fonema. Gato, guerra, guiso, guitarra, y luego tenemos este de acá. Palabras como kilo, palabras como casa. Casa con una C en la escritura, pero a nivel fonológico es así. Luego tenemos este fonema. Parece una X, pero no es X. Ejemplo, cuando decimos jarra o jinete o de repente girasol. Girasol. Es decir, todos los sonidos que sean ja, je, ji, jo, ju,
Ahí aparece el fonema para representar jinete, es así. Girasol. Esa es su representación fonológica. Toda vez que tengamos el sonido ja, je, ji, jo, ju, vamos a utilizar este fonema. ¿Está? Entonces, para esto es lo que nos ayuda el punto de articulación. Pero este es solamente un criterio. Hay más criterios que vamos a usar para clasificar a las consonantes. El otro es cómo se da la salida del aire. A veces el aire no sale libremente. Se presenta algún obstáculo que no permite que el aire se escape libremente. A ese obstáculo, esto que no permite pasar el aire porque hay una cerrazón, esas consonantes donde el aire se detiene, no puede salir, vamos a llamar consonantes oclusivas. Por ejemplo, en el sonido V de bebé, D de dado, una G de gato, etc. Hay obstrucción, el aire no sale, hay un impedimento total, hay cerrazón total, entonces por ello se denomina oclusivas. Cuando el aire puede salir, aunque sea raspando, pero sí escapa, sí es posible que salga. Por ejemplo, cuando decimos foco, ¿no? O en la interdental, caza. Mientras producimos estos, el aire se escapa con cierta fricción. En el sonido ja, ja de jamonada, se de sapo, aparece y el sonido ya de yo-yo, yate. Esa es la representación de los fricativos. El aire sale con cierta obstrucción, no es completa. Hay un pequeño impedimento. Y cuando se combinan los dos momentos de oclusiva más fricativa, a eso se le llama africado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de cha. Cha. Primero se cierra y luego hay liberación de aire, ¿no? Cha. Nasales, M, N, ñ. Laterales, L, L. Y vibrante simple, R y la R. Estas consideramos según el modo, cómo sale el aire. Bien, y para eso, pues de hecho hay que conocer este cuadro, saber dominar este cuadro, porque nos pueden preguntar qué tipo de consonantes está presente en la palabra, no sé, gitana, por ejemplo, ¿no? Vamos a escribir eso, a ver. A ver, quiero escribir y no me permite, a ver, a ver. Si a mí me preguntasen qué cosa hay en la palabra gitana, no, no es problema. Puedo responder porque haría esto, ¿no? Gitana. ¿Ya? Primero su representación. Entonces puedo decir que esta es una fricativa. Una T es oclusiva y una N es una nasal. ¿Ves? Nada más. El punto, acá lo que tenemos es el modo de articulación. El aire puede salir por los lados laterales, a eso llamamos L, L. El aire puede salir en el momento que la lengua está vibrando, y ahí viene una R y una R, o puede ser que el aire se vaya a la cavidad nasal. Ahí se produce una M, N y ñ. ¿Listo? A ver, hasta ahí van dos criterios, punto y modo. El tercer criterio para clasificar a las consonantes
es si hay o no vibración de las cuerdas vocales. ¿Habrá movimiento? Si es que hay movimiento, si hay vibración, se le llama sonoro. Por ejemplo, cuando producimos una R, una L, una M, va a haber movimiento de las cuerdas vocales. A eso se le llama consonantes sonoras, ¿no? Y si no se mueve, si todo es estático, a eso se le denomina sordas, consonantes sordas. En un sonido, por ejemplo, no hay movimiento. O un sonido, ¿no? Ja de jamonada, la F de foco. No hay movimiento, no hay vibración. Listo. ¿Qué más tenemos? Hemos visto las consonantes, pero las vocales, allá, ¿para las vocales también hay criterios? Por supuesto que sí. Hay criterios como, por ejemplo, en qué dirección se mueve la lengua. La lengua puede ser que se desplace verticalmente o que se desplace horizontalmente. Si la lengua va en sentido vertical, ¿no? Vertical hacia arriba, vamos a hablar de vocales altas. Llámese la vocal I y la vocal U. Si la lengua desciende un poquitito, acá por ejemplo, desciende un poquito, ahí se produce la E y la O. Y si la lengua desciende mucho más y se queda en la parte más baja, ahí está la vocal A. Ustedes pueden notarlo al momento de pronunciar palabras mirándose al espejo y se van a dar cuenta que sí, es muy evidente esto. Luego tenemos aquellas que se van a clasificar como anteriores, centrales y posteriores. Eso es dependiendo de cómo se desplace horizontalmente. Si era desplazamiento vertical, hablábamos de alta, media y baja. Si es en sentido horizontal, es decir, la lengua puede aproximarse cerca a los alvéolos o la lengua puede retraerse, ¿no? Paralelo a la zona velar. Ese criterio de desplazamiento horizontal también me permite clasificar en 3 anteriores. Ahí tenemos la I y la E, centrales, una A, y la O y la U que son posteriores. Ahora, a este criterio se une la siguiente información. Cuando decimos vocales abiertas, creo que no sale, a ver. Acá, por ejemplo, podemos tener vocales abiertas o podemos tener también vocales cerradas. Ese es otro criterio. En las abiertas aparece la vocal A, E y la O. Y la cerrada ahora, ¿por qué tengo que recordar estas vocales? Porque me va a permitir responder a aquellas preguntas donde decimos diptongos. ¿Cómo se forma un diptongo? Abierta más cerrada o cerrada más abierta, etcétera. Para poder hablar de esa clasificación de secuencia vocálica como diptongos, triptongos, hiatos, para ello es importante esta información que les comento.
Esta clasificación obedece a el grado de abertura, ¿no? El grado de abertura. Hablamos de dos. ¿Qué diferencias hay entre consonantes y vocales? Muy fácil. Veamos por acá. Por ejemplo, decimos mesa, mesas. Solo aquí hago la separación. Una diferencia entre vocal y consonante es que la vocal siempre va a estar presente como núcleo. No puede haber una sílaba donde no haya como núcleo una vocal. Jamás. No puede faltar la vocal, pero sí puede faltar la consonante. La vocal por sí sola es el núcleo. La vocal por sí sola es el elemento de mayor sonoridad, forma sílaba. Pero nunca vamos a encontrar una consonante solita que forme sílaba. Jamás. ¿Ok? Esa es la que vamos a considerar. A ver, ¿qué más tenemos? Diferencias. Las vocales todas van a ser sonoras. Todas, absolutamente todas. Todas las vocales se articulan con movimiento de esas cuerdas vocales. Pero las consonantes, algunas son sordas y otras son sonoras. Por ejemplo, aquí la M es una sonora, pero la S es una sorda. La L es sonora. Bien, chicos. ¿Qué otra diferencia? La vocal va a ser núcleo y la consonante margen silábico. La vocal no tiene ruido audible porque son sonidos uniformes, armoniosos. La consonante sí tiene ruido. Es una característica acústica. La consonante puede ser sorda o puede ser sonora, ¿no? Pero la vocal no. La vocal siempre se produce con vibración, siempre va a ser sonora. En la vocal hay salida libre del aire. Ah, libremente el aire se escapa. Pero en una consonante, no, no siempre hay libertad. Hay obstrucción total cuando son las oclusivas y la obstrucción parcial cuando se trata de las fricativas. A ver, mis queridos alumnos, hasta aquí. A ver, estoy tratando de ir más o menos lento porque la idea es que nos alcance el tiempo para los 2 capítulos, pero no puedo acelerar si es que no se va entendiendo. Por favor, me comentas. Aquí voy a hacer una pausa para saber si tienes alguna pregunta. Chicos, ¿algo está claro? Sí, profesora. Sí, profesora, todo Muchas claro. gracias. Muy Sí, bien, está claro, gracias. profesora. Está todo claro. Excelente, gracias. Bueno, entonces vamos a proseguir. A ver, acá tienen un ejercicio, por favor. Resuelvan. Entonces, ¿qué tendríamos? A ver, la palabra máquina, para saber qué hay según el modo de articulación, primero tengo que representarlo en fonemas. Así se representa la palabra máquina.
cuando voy a fonemas, ahí es más fácil. Ah, bueno, una M es nasal. Un sonido K de casa es oclusivo y una N es nasal. Esa es la respuesta. Ahora, me pide oposición entre alveolares. Caja, caña. Una J es velar y una ñ es palatal. No puede cumplir. Tiene que ser alveolares. Mina y tina. Una M es bilabial y una T es dental. Tampoco. Todo y codo. T es una dental y una K es velar. Pero sí puedo entre coro, porque una R, si lo cambio por N, me genera nuevo significado. Ahí están las alveolares. Ahí está, terminamos. Eso es con respecto a lo que mencioné, los sonidos vocálicos y consonánticos. ¿Qué nos estaría faltando? Ahora sí, detenernos propiamente en los fonemas suprasegmentales. Los fonemas suprasegmentales son dos, el acento y el tono. Estos no se pueden separar de las vocales y las consonantes. Siempre van de la mano, simultáneamente aparecen. El acento, como les dije al inicio, va a diferenciar palabras. Por ejemplo, júbilo, ¿no? En esta palabra hay una intensidad, hay un acento. Júbilo puede cambiar y decir, yo me jubilo, voy a extrañar a mis alumnos. Mi papá ya se jubiló. Aparece el acento en 3 posiciones y va cambiando los significados. Ahí está. Con ese color se puede diferenciar. Así también podemos tener la palabra secretaria. Hay una fuerza de voz. Secretaria, ¿no? En la ta. Pero ¿qué pasa si decimos secretaría? No es lo mismo decir secretaria y decir secretaría. Son conceptos diferentes, pero ¿qué es lo que me permite diferenciar? El acento. Yo, a ver, solicito permiso. Solicito. Solicito, yo, ahí está, solicito, ahí hay una fuerza de voz.
Ahí está. Pero también hay otro significado, ¿no? Se puede decir, él es un joven solícito. Cambia el significado. Ya está. 3 palabras con significados diferentes. Volvamos acá. El acento diferencia palabras y el tono va a diferenciar oraciones. A ver, pero eso lo vamos a ver con ejemplos. El tono dice que es la unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocales. Estos, o el tono, mejor dicho, va a hacer una diferencia en la oración, ¿no? Si decimos, chicos, ¿repasaron la clase 1? Sí, no. Ahí hay una pregunta. ¿Repasaron la clase 1? Y ahora yo lo puedo transformar y decir, repasaron la clase 1. A ver, mejor lo escribo en lugar de comentarlo nada más. Repasaron la clase 1. ¿Se puede responder con sí o se puede responder con no? Y puedo hacer el contraste entre este significado y lo otro. Y decir, repasaron. Le vamos a eliminar esto, obviamente, de la interrogación. ¿Sí? Uno es pregunta y en el otro afirmamos. Y eso es gracias a qué? Al tono. En el último, el tono es ascendente. ¿Repasaron la clase 1? Ascendente, estoy preguntando. Es la única pregunta además que tiene el tono hacia arriba, ¿no? ¿Repasaron la clase? Y el otro es repasaron la clase. Una afirmación y es válido. Decimos, ¿repasaron la clase? Sí, no. Ah, repasaron la clase. Puedo afirmar. ¿Quién está operando aquí? El tono está diferenciando oraciones. El acento. Técnicamente, ¿cómo se entiende su definición? Es un rasgo prosódico que se asocia con la intensidad de una sílaba, ¿no? Dentro de una palabra. Las palabras tienen acento. Espejo, lapicero, celular, cuaderno, libro, tienen un acento. Canastilla, ahí hay un acento. Espectáculo, hay acento. Observador, hay acento. Está con rojito la sílaba tónica. En algunos casos hay función distintiva. Es por ello que podríamos decir sábana y decir sabana, ¿no? O de repente médico, médico, público, público, aparece la oposición. Eso, muchachos, es lo que nos interesa en esta clase. Esa función, esa oposición. Decir médico, 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 puedo diferenciar el significado única y exclusivamente gracias al acento. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué pasa con aquellos que son
con acentos que sí puede estar como no. Por ejemplo, fútbol, fútbol. No pasa nada. Las dos formas son válidas, aceptables. Así jamás podría venir un examen porque los dos son correctos, ¿no? Los dos son válidos. ¿Ya está? Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Para poder hablar del tono, el tono que nos permite diferenciar oraciones. Hoy creo que me salté. Acá está. El tono es lo que nos permite distinguir, diferenciar oraciones. ¿En qué oraciones básicamente podemos decir que está el tono? Por acá lo mencioné, ¿no? Ay, ¿dónde está el ejemplo? Acá, ¿no? Acá me quedé cuando les hablé de, repasaron la clase, tono ascendente, inflexión tonal ascendente, y cuando afirmo, repasaron la clase. Uy, casi dice acá, clase. Cuando nosotros tengamos preguntas relacionadas al tono, solamente prestemos atención a dos casos. No hay otra forma de identificar. Única y exclusivamente es, a ver acá. Acá les voy a mencionar primero los tipos de inflexión tonal. Cuando nosotros pronunciamos una oración, nunca es uniforme, los tonos van variando, ¿no? Yo puedo decir, chicos, ¿almorzaron bien el día de hoy? ¿Almorzaron bien? Me pueden responder sí, no, y yo puedo afirmar y decir, almorzaron bien. Puedo ir cambiando los tipos de inflexiones. El último tono es lo que nos interesa y va a ser de tipo descendente, ascendente o puede ser horizontal. Ese tono, esa altura musical, ¿cuándo va a ser ascendente? ¿En qué caso va a ser hacia arriba? Será ascendente única y exclusivamente en las oraciones que no incluyen un pronombre, ¿no? Mira, ve, no hay ningún pronombre interrogativo. ¿Entendiste la explicación? ¿Hiciste la tarea? A ver, ¿qué otras? ¿Fuiste a la playa? ¿Saliste con tus amigos? Cuando nosotros tenemos una pregunta sin un pronombre interrogativo, únicamente la pregunta se marca por el tono, ¿no? Ascendente. La única que se responde con afirmación o negación. ¿Entendiste? Sí, no. Esa se llama oración interrogativa directa de tipo total o absoluta. Es la única oración donde el tono me permite diferenciar significado. ¿En qué caso? Lo que estoy preguntando yo lo puedo convertir a afirmación. ¿Entendiste la explicación? Lo que era ascendente, lo que era tono ascendente, inflexión tonal ascendente, puedo hacerlo hacia abajo, puedo hacerlo descendente. Es por eso que decimos ahí se están oponiendo, se están diferenciando oraciones gracias al tono. En cuanto a las descendentes, ¿qué tipo de oraciones tienen inflexiones tonales hacia abajo? ¿Quiénes? Ya que la ascendente es la única cuando se trata de la oración interrogativa directa. No hay más, solamente es esta oración. Pero la descendente son varios tipos, varias clases de oraciones. Por ejemplo, una enunciativa, ¿no? La enunciativa es cuando tú afirmas o niegas algo acerca de la realidad. Hay crisis política en nuestro país. Esa es una afirmación, es una enunciativa, ¿no? Los peruanos no están conforme con sus autoridades. Eso viene a ser una enunciativa.
En una oración exclamativa también se da el tono hacia abajo. ¿Cuánto ha cambiado nuestro país? ¿Cuánto? ¿No? Con una exclamación. O, ¿cómo podemos superar la crisis económica? ¿Cómo? Si ya tengo pronombres interrogativos, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Etcétera. Cuando haya pronombres interrogativos, la inflexión tonal es hacia abajo. ¿Cuántos años tienes? Hacia abajo. Y es por ello que a estas 3 clases de oraciones las vamos a considerar con inflexión descendente. ¿Y cuándo se presenta la horizontal? En el momento que dejamos un enunciado incompleto, ¿no? Por ejemplo, aunque la mona se vista de seda. Ahí no termina la frase. Punto suspensivo. Aunque la mona se vista de seda, punto suspensivo, esa es la que se va a llamar horizontal. O a caballo regalado, 3 puntos suspensivos, ¿no? No se le mire el diente. Debería completarse así, pero como es inconcluso, no puedo saber si es ascendente o descendente. Y eso se llama, queda así, interrumpida, inconclusa, eso es horizontal. Entonces, ¿qué me pueden preguntar? Yo creo que eso es la parte central de esta tarde, ¿no? ¿Qué me pueden preguntar? Fácil, te pueden presentar una lista de oraciones para que tú identifiques cuál es descendente, cuál es ascendente, cuál es horizontal. O podrían pedirte en qué alternativa hay función distintiva del tono. A ver, vamos a practicar preguntas de ese tipo en este momento. ¿Ya? Vamos a ver el acento y el tono. Primero, a ver, vamos a tener una oración como almorzó. Almorzó en casa de sus amigos. Otra. ¿Qué curso o qué asignatura te gusta más? Ya está. También podríamos tener, a ver, una que sea varios participaron. Varios participaron en el concurso. Una más, a ver qué puede ser. En la de Juan, haz la tarea. Jóvenes, me parece que hay un audio activado, no sé de quién es, ¿no? Hay un sonido que puede de repente estar. Ahí está, muchas gracias. Ay, perdonen, creo que me habían preguntado por acá, no había visto el chat. Un ratito, a ver, voy a mirar el chat. Vocálico, no hay clasificación de acuerdo al modo. No. ¿Sabes por qué? El modo tiene que ver, Leonard, el modo es cómo sale el aire. Y en las vocales, el aire sale libremente, libre. Entonces ya no entra el criterio de el modo de articulación, tampoco entra acción de las cuerdas vocales, porque todas las vocales son sonoras y todas las vocales se articulan cuando el aire sale libremente.
Por eso es que no se utiliza ese criterio. Pero ¿qué cosa sí se utiliza? Cuando se refiere, por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? La lengua va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia la zona anterior, va hacia la zona posterior y el grado de abertura. ¿Qué tan abierta es esa cavidad bucal? Ahí hablamos de abiertas, cerradas, medias. Ujú. Listo. Ay, no me había percatado de esa pregunta. Quizá hay algo más, creo que no. Listo. Ya, a ver, ahora sí. A ver, una primera pregunta bien facilita para la inflexión tonal. A ver si te muestran algo similar a esto, ¿no? Y te dicen, ¿cuál de estas alternativas presenta inflexión tonal ascendente? A ver, ¿qué marcaría? A, B, C, D, ascendente. ¿Hay clave o no hay clave? Inflexión tonal ascendente. ¿Hay o no hay? A ver, chicos, ayúdenme, por favor. ¿Hay o no hay ascendente? No hay. Ajá, no hay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá hay una pregunta, no entendí bien, dice, de ascendente, descendente. Buena pregunta, vamos a explicarlo. Descendente, ya, vamos a explicarlo acá. Si me preguntan en cuál de estas alternativas hay inflexión tonal ascendente, no hay, no hay. Porque para empezar, en la A se dice almorzó en casa de sus amigos. El tono final decae, es hacia abajo. ¿Qué asignatura te gusta más? El tono final cae. ¿Y por qué cae? Porque la pregunta se está marcando con esta, con ese qué, que es un pronombre. Entonces, este pronombre interrogativo es lo que está marcando la pregunta. ¿Qué diferente sería si yo hubiera puesto esto? ¿No? Si acá le colocaba el signo y decía, almorzó en casa de sus amigos, ahí sí hubiese sido ascendente. Almorzó en casa de sus amigos. Mira qué diferente, sin la necesidad de que haya un pronombre, solo elevando la inflexión de voz, yo puedo generar esa pregunta. Entonces, como yo les había dejado de esta manera, estaba afirmando, pues la inflexión tonal era hacia abajo, el tono final era así, o sea, esa línea melódica viene arriba, abajo, y el último es lo que nos importa, ¿no? Va hacia abajo y decimos, almorzó en casa de sus amigos, inflexión tonal hacia abajo. Descendente. ¿Qué asignatura te gusta más? Esta también es hacia abajo. Porque yo no pregunto, ¿qué asignatura te gusta más? No. La forma natural es que se hace énfasis en este pronombre y acá ya decae. Por eso es que esta también tiene inflexión descendente. Va hacia abajo. Varios participaron en el concurso. Está afirmando, eso es descendente. Juan, haz la tarea. Ordena, ¿no? No digo Juan, haz la tarea. No, no eleva para nada. Esta también es descendente. Entonces, cuando descendente, a ver, cuando yo les pregunto, y acá como muy bien en el chat me han consultado, ya entendí, dice. Ya no hace falta, André, entonces qué chévere. Iba, iba a escribir algo más. Diferencia de la inflexión tonal descendente, la ascendente no tiene pronombre interrogativo.
Claro, no hay pronombre interrogativo. Aparte de ello, no hay otra diferencia, Miss. Sí, la diferencia es que su respuesta es con afirmación y negación. Cuando tú tienes pronombre interrogativo, ¿qué hiciste? ¿Cómo te llamas? ¿A qué carrera postulas? ¿Por qué no participas en clase? Nunca vas a responder con afirmación, negación. En cambio, ¿estás cansado? Am, ¿Conversaste con tus amigos antes de la clase? ¿Conversaste? Sí, no. Yo puedo solamente responder con afirmación o con negación cuando yo tenga esas preguntas que son con la inflexión hacia arriba. Entonces, una diferencia del que sí va a presentar la descendente, la pregunta que se marca con inflexión tonal hacia abajo. La descendente es aquella que incluye pronombre interrogativo y que su respuesta es diferente de afirmación y de negación, ¿no? ¿Cómo te llamas? Mi respuesta tendrá que ser Pedro, José, María, Miguel, pero nunca sí y no. Si digo, ¿sientes calor? Sí, no. ¿Ve? Solamente puedo responder con afirmación y negación. Esa también es otra diferencia. Entonces, todas las preguntas que ustedes encuentren, y que tenga pronombre interrogativo es hacia abajo y lo más importante, no hay función distintiva del tono. Nunca, nunca, nunca. Pero si ustedes encuentran una pregunta de esta manera, una pregunta de esta manera, ¿leíste la obra de Vallejo? ¿Leíste la obra de Vallejo? Esa que se responde con afirmación, negación y la inflexión es ascendente, esa presenta tono. Ojo cerrado, presenta tono. Tono que va a permitir diferenciar oración. Esto es pregunta y yo lo puedo cambiar y decir, ¿leíste la obra de Vallejo? Puedo diferenciar. Ahí hablamos de tono. Esta oración, varios participaron en el concurso. Está afirmando. La inflexión es hacia abajo. ¿La puedo convertir a pregunta? Sí, porque puedo decir, varios participaron en el concurso. Lo que era hacia abajo, lo que estaba afirmando, el tono hacia abajo, descendente, yo la puedo convertir a una pregunta. Ahí también voy a decir que hay función distintiva del tono. Acá no, no hay. ¿Qué asignatura te gusta más? Acá no hay función distintiva del tono. La inflexión es hacia abajo. Pero ¿por qué no hay función distintiva del tono? Por una razón. Si acá la inflexión es hacia abajo, ¿qué pasa? ¿A qué oración se transformaría si yo lo elevo? Si digo, ¿qué asignatura te gusta más? Si hago así, ¿ha cambiado otra oración? ¿Se ha creado una nueva oración? No, no se ha creado una nueva oración. Simplemente estoy forzando a que se pronuncie así. ¿Qué asignatura te gusta más? Solamente estaría forzando, ¿ok? Pero no estaría de ninguna manera cambiando, creando un nuevo significado. Si digo almorzó en casa de sus amigos, estoy afirmando. Puedo transformar y decir, ¿no? De esta manera, almorzó en casa de sus amigos. Ahí sí hay función distintiva del tono. Resumen, resumen para decir cuándo hay tono es única y exclusivamente
en las oraciones enunciativas. En las enunciativas hay tono. Esta también es una enunciativa. Esta también tiene tono, pero se llama oración interrogativa, directa, total o absoluta también. Solo en esas dos clases de oraciones, nada más en la enunciativa o en la interrogativa hay tono. El resto jamás, ni se preocupen, no va a ser en esas enunciativas y las interrogativas directas, totales, es la única donde el tono me permite cambiar de una pregunta a una afirmación o de una afirmación a una pregunta. A ver, ¿qué tal muchachos? ¿Me están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? A ver, primero, ¿cómo vamos? ¿Se entiende el tono cuando está diferenciando? Castro, Taipe, gracias, marca. Ujú. Chévere. Ya con eso me quedo feliz, tranquila. Todo claro. Gracias, Araceli. Guamaní, muy bien. Contreras, perfecto. Ya está. Sufi, Sufi. Ay, me cansé un poquito. A ver, voy a tomar un poco de agua. Ustedes ya, ¿no? Estas horas de la tarde, después de haber trabajado en la mañana también ya un poquito. Las profesoras de la tercera edad ya nos cansamos, chicos. Tercera, cuarta edad. Soy la profesora de la década 4, de la base 4. Vamos a hablar ahora acerca de la sílaba. ¿Qué cosas saben de sílaba? Creo que lo más relevante de una sílaba es que siempre va a necesitar de una vocal. No puede existir una sílaba donde haya ausencia de vocal. Imposible. La vocal tiene que estar sí o sí porque es el elemento de mayor sonoridad, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué. A ver acá. Sí está chévere, sí puedo escribir bien. Por ejemplo, si yo digo uva, amor, es obligatorio que la vocal esté como núcleo o la vocal por sí sola puede formar una sílaba. Nunca existe una sílaba donde no haya vocal. No hay una sílaba que esté formada únicamente por consonante. No es posible. La consonante solita no se puede pronunciar. Va a necesitar de la presencia de la vocal. Entonces, mira, en la palabra amor, la A es una sílaba, la vocal por sí sola forma sílaba. ¿Y cómo se analiza esto? De la siguiente manera. La consonante que acompaña al núcleo, que en este caso sería la vocal O, si está antes del núcleo, se llama margen silábico anterior. Si va después del núcleo, margen silábico posterior. Resumen, las consonantes son márgenes y las vocales son núcleos. Esa manera de analizar está aquí en el PPT oficial. Ay, ¿dónde está? Acá, ¿no? También se le puede llamar
núcleo y el que le va antes de ese núcleo puede ser el ataque, el que va después de ese núcleo puede ser la coda. También se le llama así. Margen silábico posterior o coda, margen silábico anterior o ataque, ¿no? En la sílaba pan, pan. Muy bien. ¿Qué más puedo hablarles de la sílaba? Puedo hablarles la clasificación. Hay sílabas que reciben la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, en amistad, esta es la sílaba que recibe la mayor fuerza, la mayor intensidad. Esa es la que se llama tónica. Y las que no reciben esa fuerza se llaman átonas. Ese es un criterio, por ejemplo. Luego podemos clasificar de la siguiente manera. ¿En qué termina? Hay sílabas que pueden terminar en vocal, otras en consonante. Carácter, acá termina en consonante, consonante, y esos son cerradas. Sílabas cerradas o trabadas. Y las que terminan en una vocal son las sílabas abiertas o libres. Bien facilito, ¿no? Entonces yo puedo combinar, vamos a eliminar esta porque no, ya, acá. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, la U, una sílaba libre. Pa, sílaba libre. A, libre. Amor, esta es una trabada. Termina en una consonante. U, va, esta es la tónica. Es libre, tónica. Amor, esta es tónica, porque ahí está la mayor fuerza de voz. Y termina en una consonante. Es tónica, pero también le puedo llamar cerrada, ¿no? Puedo combinar esos criterios. No es difícil, como están observando, es cuestión de recordar simplemente la clasificación. Ya con eso es suficiente. ¿En qué termina y si recibe o no la mayor fuerza de voz? Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? ¿Cómo vamos a enfocar para nuestra práctica, nuestro examen? A ver, tendríamos que analizar la segmentación de la sílaba ortográfica. Para eso existen algunas reglas y lo vamos a ir revisando uno por uno. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos diptongos? ¿Puedo separarlo o no? Para ello, justamente, voy a utilizar este espacio, ya que en este PPT puedo tranquilamente hacer mis anotaciones. Lo primero, ¿qué cosa es un diptongo? Antes de explicarte estas reglas para el silabeo, ten en cuenta que tenemos los diptongos. ¿Qué es un diptongo? Es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en una sola emisión de voz. Ruido. Dos vocales que van a ser diferentes. Causa. Si separo en sílabas, ¿no? Piano. A ver, ¿qué más? Suficiente. Hay tres formas, ¿no? Un diptongo se forma cuando hay dos vocales cerradas diferentes. Ahí se pronuncia
Rui, Rui, en una sola emisión de voz. Cau, pero ahí tenemos la A, que es una abierta, y la U, que es una cerrada. Cau, en una sola emisión de voz. Pia, en una sola emisión de voz, es una cerrada y una abierta. ¿Qué regla tengo que aplicar acá? Que esto nunca se debe romper. Yo no podría separar y decir así. Ruido, causa. No, nunca. Estaría incorrecta, sería incorrecta la segmentación, ¿no? Ya, ese es un punto. ¿Qué más? Tendrías que saber que la X, cuando está entre dos vocales, se va con la segunda vocal. La X está entre la vocal A y la vocal I. Lo separo. X se va con la segunda vocal. Por otra parte, lo más fácil, lo más natural de pronunciar es una vocal. Por sí sola se puede pronunciar la vocal. Si yo tengo la palabra mano, al momento de segmentar yo tengo que recordar que la vocal por sí sola forma sílaba. Entonces yo no voy a hacer esto, ¿no? No voy a hacer así. Sería incorrecto. Solamente I, porque es lo más natural que se puede pronunciar. Ahora sí, he aplicado, digo, y no, la H no me impide formar la sílaba, la vocal por sí sola se pronuncia y esa sería mi segmentación. Otra regla que tengo que recordar es que no se trata de separar prefijos, sino sílabas. Desobediente. ¿No? Superhombre. Yo no voy a hacer esto. Super, prefijo, no. Des, prefijo, tampoco. Sino la manera más natural es formando la sílaba consonante con vocal. Entonces, sería así. De, ¿no? Así sería. De, so, be, diente. Mal hubiese sido si separaba des, ¿no? Como prefijo. Superhombre, igual, lo más natural para pronunciar. Su, pe, más natural, vocal con consonante. Y superom, orom, ¿no? La H no impide la formación. Y si tengo un yato, tengo que respetar esa regla de los yatos. Así, por ejemplo, decimos alcohol. Yato es una separación. Al, co, la H entre dos vocales se va con la segunda y quedaría así. Alcohol, alcohol, ¿no? Debo tomar en cuenta entonces algunas ideas básicas. Volvamos acá. La sílaba me presenta entonces. Cuando tenga un contexto de vocal, consonante, vocal, la consonante se silabea con la segunda. ¿Ya? Muy bien. Suboficial entonces. Su, bo, fi. Y no separo especial porque es un diptongo. El grafema X acompaña la segunda. Examen, separo, X con la segunda vocal. La H
no trae problemas. La H no nos va a impedir que se pueda formar una sílaba. Entonces, deshacer. De solito, sa, ¿no? Deshacer. La H no es problema. Así como inu, la H no genera. Exhalar igual. Estas reglas son básicas, pero a esta le vamos a añadir los yatos, tipos de yatos. Vamos a conocerlos detenidamente. Y para eso empezamos con este título de secuencias vocálicas o también se llaman grupos vocálicos. Secuencias vocálicas o grupos vocálicos. Ya está. En las secuencias vocálicas vamos a tener dos. El grupo homosilábico y el grupo heterosilábico. El homosilábico, ¿a qué se refiere? En el homosilábico, lo que vamos a encontrar es la secuencia de dos o de tres vocales que se van a pronunciar en una sola emisión de voz. Diptongo, ¿no? Por ejemplo, cuídate. Triptongo, Uruguay. Dos o tres vocales en una sola emisión. Y el heterosilábico, hetero diferente. Las vocales van a pertenecer a distintas sílabas. Puede ser un hiato simple o un hiato acentual. A ver, vamos a recordar las vocales que les dije. Abiertas, A, E, O, cerrada, I, U. Miren la combinación posible. Primero, una vocal cerrada, puede ser la I o la U, más una abierta. Pero la vocal abierta siempre es la que tiene la mayor fuerza de voz. Si eso no pasa, no habría diptongo. Ansias. Cielo. Cie. Mayor fuerza de voz siempre es en la vocal abierta. Camión en la O, ¿no es cierto? Y la segunda combinación es abierta más cerrada. Otra vez, esta es la que tiene la mayor fuerza de voz. Y por último, cerrada, cerrada, pero que sean diferentes, ¿no? Piura, por ejemplo, I con U. Cuidado, U con I. Ese es el primer grupo homosilábico. Ya, ahora tenemos la secuencia de tres vocales, por lo que se van a llamar triptongos. ¿Qué regla vamos a reconocer en los triptongos? Una cerrada y la abierta con la mayor fuerza de voz. Ahí está. Vamos a resaltar. Y luego viene la vocal cerrada. Cerrada, abierta y cerrada. La mayor fuerza de voz en la vocal abierta, ¿no? Ahí tenemos confiéis, yoides, buey, Uruguay, guaura, aguaitar, etc. Miau, guau, etc. Si es que se me ha entendido diptongos y triptongos, por favor envíame solo 2 ejemplitos de diptongos y 2 de triptongos.
A ver, lo voy a revisar por el chat. A ver, chicos, solamente dos, dos de diptongos y dos de triptongos, nada más. Ejemplo a través del chat. Dos palabras. A ver, Rodolfo, ¿cuál es el ejemplo de diptongo? Excel, allá. Josefina, bien. Ujú. Adriana, muy bien. Eso, bien. Perfecto, Israel. Perfecto. Ya está el diptongo. Ahora muéstrenme dos ejemplos de triptongo. Dos de triptongo. Paraguay, Uruguay, excelente. A ver, los demás también. Ahí está, Cristel. Guayno, Buey, Abigail, bien. Confiáis, odiáis. Está muy bien. Sí, fácil, ¿ah? Ok, muy bien, creo que nadie se va a equivocar. Listo. A ver, ¿no? La forma siempre va a respetar esto. Cerrada, abierta y cerrada en los triptongos. El yato es la separación. Es la secuencia de dos vocales, pero que aparecen en sílabas diferentes. Vamos a tener un yato simple cuando sea abierta, abierta o cerrada, cerrada. Cerrada, cerrada, pero que sean iguales, ¿no? Por ejemplo, chiguita, tumbiro. En el resto, vocales abiertas. Cualquiera de las vocales abiertas. Leer, loor, poema, canoa. Abierta, abierta. Y en el acentual vamos a tener la vocal abierta más la cerrada, pero la cerrada con mayor fuerza de voz. O a la inversa, ¿no? La cerrada más la abierta, pero siempre la cerrada con la mayor intensidad. Por eso podemos decir día, tía, pía. Sin preocupación alguna le vamos a colocar la tilde. Leído, oído, etc. Acentual requiere que aparezca siempre abierta, más cerrada, cerrada, más abierta, pero la vocal cerrada con mayor fuerza de voz. Bien, muchachos, aquí tenemos el último ejercicio. Por favor, cada uno de estos quiero que lo segmenten y me envíen por el chat. Ya después revisaremos las preguntas seleccionadas de esta semana. ¿Ok? Por favor, empiecen por el chat.
A ver, chicos. Ahí está, muy bien. Van enviando, ya está. Pueden hacerlo todo en bloque y enviar una sola respuesta de repente. Ahí lo veo mejor en bloque todo. Listo. A ver, segmentamos. Tic, como suena, sio, diptongo, na, rio. Todos lo hicieron así. Estoy mirando el chat. Todos lo han hecho así, ¿no? Alhaja. A ver, al, no, ¿no es cierto? A solita se pronuncia. Y luego la. Ahí está. Alhaja. Exorbitante. A ver, exorbitante. E solita. Sor y tante, ¿no? La X va con la segunda vocal. Exorbitante. En el caso, la palabra almohada. Al, acá la O y la A se tienen que separar. ¿Por qué se tienen que separar? Porque es un yato. Y la H va con la segunda. Ahí está. Almohada. En el caso, la palabra malhechor, más solita. Lee, porque la H no impide la formación. A, le, y luego viene chor, ¿no? Su va arrendatario. Su. ¿Listo? Descafeinado. Des. Ahí sí, tal como suena. Su pronunciación es así. Descafei. Ahí está. Y Paraguay, el triptongo, ¿no? Que no se separa. Bien, muchachos, así de simple ha sido este ejercicio. Creo que nadie se ha equivocado, pero si hay dudas, igual me preguntan y con mucho gusto. Ahí está. Ya, perfecto. No hay dudas. Felices todos, ¿no? Ya está. Ahora, qué bueno. Felicitaciones para todos. Un aplauso se merecen todos. Ahí está. Sí, hay una manito alzada. ¿Tienen una pregunta? Una manito alzada. ¿Quién quiere preguntar algo? Sí. Ah, están aplaudiendo como yo. Ya, aplausos para todos. Aplausos, aplausos. Ya está. Muchachos, pero ahí no termina nuestra tarea, ¿no? Tenemos más. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, yo tengo que agradecerles a ustedes por haber participado, por estar atentos.
sobre todo porque se involucran y eso es de mucha ayuda para mí como para ustedes, ¿no? Si ustedes solamente miraran, hicieran la captura de pantalla nada más y no resuelven, no van a aprender mucho. Entonces la idea es que siempre ustedes vayan participando. Ahora vamos a tener otra oportunidad para participar y por eso es que les voy a mostrar acá, miren, las preguntas. Esta es, a ver. Ajá, esta es, ¿ven? ¿Están observando? Vamos a trabajar con las 6, la 7, la 11 y la 12, ¿ya? Vamos a trabajar con estas. Ahí está. Primero un minuto para que ustedes resuelvan y después lo comparan con lo que voy a hacer. A ver, muchachos, vamos resolviendo en las 6. ¿Qué cosa han marcado ustedes? A ver, la A dice. A ver, ¿será cierto eso? Vamos a comprobarlo. Vamos a analizar por acá. La única que es ascendente, la que se responde con afirmación, negación, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuánto costó el árbol? Ahí es imposible que podamos decir que es ascendente. ¿Por qué? Porque tiene un pronombre. Ese pronombre es lo que marca la pregunta y no la inflexión. Pero sí cuando decimos le mencionaste, te indicó, y ya con eso si hay clave correcta, muy bien. Esa es. Ahora hay que clasificar por el punto, ¿no? A ver, si es por el punto, una L es palatal. L es un alveolar. Una K es velar. La Z, interdental, y la T es una dental. La 7, a ver, ¿qué marcaron ustedes? Vamos a mirar. Beso, beso, 7 la B. Siete la B. A ver, voy a comprobar. Sí, correcto. Ya. A ver, la 11, ahora otra vez ustedes.
A ver, en el caso de la palabra cuídate, para correlacionar hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuidadito nomás con equivocarnos, dice. A ver, cuídate. Esto es en una sola secuencia su pronunciación. Cuídate. O sea que sería un diptongo. La 1 va con la D. 1 con la D. ¿Qué más? Aeropuerto. AE se va a separar. AE. ¿Por qué se separa? Porque hay un hiato simple. Y puert es un diptongo. Significa que asociamos la 2 con la E. Averigüéis. Eis, ¿no? Cerrada, abierta, cerrada es un diptongo. Tapicería, hiato acentual. Rehén, hiato simple. ¿Por qué la tilde? Ah, porque es una palabra aguda, termina en N. Nada más por eso. Entonces en la 11 la clave sería la C. Último para irnos con broche de oro cerramos. A ver, el correcto silabeo. Ustedes resuelvan primero. Ya está. A ver, ¿cómo lo han segmentado ustedes? Ah, tienen solamente la respuesta. A ver, ¿cómo habrán segmentado? Vamos a comprobar en qué está el error. Debes inhabilitar esa aplicación. Y solito. Acá está el error. Ahí está el error. Y así sería, ¿no? Siguen una línea. El error está acá. Leían con ahínco. Si no, acá está el error. Y con A se debe separar. ¿Y por qué A? Porque es un hiato acentual. Busco exhaustivamente. Esta de acá no tiene problemas. La D. Porque en la última debe ser CEPRO y B. Acá debió separarse. Viajar al interior del país, ¿ya? Muchachos, tienen razón. La clave es 12D de dado. Bien. Oh, pensé que no terminaríamos. El capítulo es extenso en realidad, pero como ustedes son chicos muy académicos, estudiosos, participativos, gracias a su colaboración hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. A ver, voy a mirar el chat. ¿Hay alguna duda? Ya en cuestión de segundos nos vamos a despedir. Sigan repasando, jóvenes, sigan, no se vayan a distraer. No vaya usted a faltar a su clase por nada del mundo. Gracias. Hoy entonces un aplauso para todos y con mucho sentimiento. Ahí está. ¿Ves? Es recíproco el sentimiento. Chicos, gracias pues por la paciencia. Que sigan teniendo una bonita tarde. ¿Ya? Hasta la próxima. Gracias.